Amigos y amigas, y está junto a nosotros Decio Machado, él es consultor político y con él vamos a conocer un poco su análisis sobre los 6 meses de mandato del presidente Daniel Noboa. Señor Machado, qué gusto tenerlo en este espacio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo para ti, gracias por la invitación, a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. La gestión del presidente Noboa no ha estado alejada de las críticas. Hay quienes continúan hablando de su falta de conocimiento, liderazgo y poca atención hacia los temas urgentes del país. Aquí hablan de un presidente que utiliza TikTok y videos como sus herramientas de comunicación. Y hay otro grupo también que apoya la gestión de Noboa. Hablan de voluntad política para arreglar lo que los gobiernos pasados dejaron hecho. ¿Cuál es su análisis, señor Machado, acerca de la gestión del presidente Noboa en estos 6 meses? Bueno, yo creo que la gestión del presidente Noboa o del ejecutivo del presidente Noboa en este momento todavía deja mucho que desear. La verdad es que me parece que presentar un informe a la Nación a los 6 meses de gestión, como que todavía es difícil como poder presentar resultados, lo digo así de claro. Entiendo que se proyecte lo que va a ser la gestión el próximo año, pero que de alguna forma me parece que es como muy limitado el plazo de tiempo como para poder evaluar. Yo no creo que sea criticable, es decir, que el presidente de la República o el propio ejecutivo digamos, utilice canales de comunicación más juveniles, más modernos, es decir, vinculados a targets, digamos, de la población, pues como decía, más jóvenes, etcétera. No le veo la crítica a eso. En todo caso, yo creo que la crítica está más bien en que yo creo que hay una diferencia notable entre el discurso que se está emitiendo desde el Ejecutivo y la praxis, los resultados concretos de la praxis. Y en este sentido sí me parece que ahí hay como un déficit importante de este gobierno, ¿no? También ha hecho referencia acerca del trabajo del Ejecutivo, de este equipo que también le acompaña el presidente Daniel Noboa. Y durante estos meses de gestión, que si bien es cierto son pocos, ha sido muy cuestionado el tema de los ministros del presidente Daniel Noboa. Tenemos una ministra que era cercana a él debido a la crisis energética, que era la ministra Andrea Robo, a quien después se le pidió la renuncia por el tema de la crisis energética. También tenemos a una ministra del Ambiente que es muy cuestionada su labor, y también tenemos a una vicepresidenta que mantiene una relación tensa y alejada con el presidente Daniel Noboa. También este equipo de trabajo, ¿qué impacto le ha tenido en la gestión del presidente Daniel Noboa? Yo creo que el gobierno se caracteriza por no tener una gran gestión en los ministerios, lo digo así de claro. Me parece que hay un eje fundamental que ha caracterizado estos 6 meses de gobierno, que es evidentemente el tema de la política de seguridad nacional, o sea, interna, ¿no? Y en este sentido, sobre ese pilar o sobre esa columna vertebral se ha estado construyendo la popularidad del presidente de la República y también un poco, digamos, toda la comunicación del gobierno. A partir de ahí me parece que todo lo demás lo que tenemos es un balance muy deficitario. En materia ambiental, usted mismo lo ha dicho, quiero decir, la ministra, la actual titular de la cartera de Ambiente, es, digamos, hazme reír en los medios de comunicación, no solamente alternativos, sino convencionales. Se han cometido varios errores en materia de política internacional. Es verdad que el gobierno ha tenido capacidad de salir rápidamente de eso, pero quiero recordar que empezamos con un tema, digamos, de armas que se iban a reenviar, es decir, armas que habían llegado aquí, digamos, desde Rusia y que se iban a enviar a Estados Unidos para ser reenviadas a la guerra ucraniana, una barbaridad, y esto nos costó, digamos, un bloqueo en el tema de banano, que luego es verdad que el gobierno consiguió superar, es decir, hasta, digamos, la invasión de la embajada mexicana, que más allá de que los indicadores actuales estén demostrándonos de que hay un sector importante de la población ecuatoriana que está a favor de eso, no deja de ser una barbaridad, porque es digamos, una violación del derecho internacional. Me parece que si uno va viendo eso, quiero decir, vamos viendo que las infraestructuras del país, las carreteras, etcétera, siguen estando destrozadas, que quien generó la crisis, digamos, hidráulica o energética, quiero decir, ha sido este gobierno, es decir, con independencia de que lo resuelva también este gobierno, lo está resolviendo, y en este sentido me parece que así podíamos ir una por una, es decir, no había planes de contingencia para el niño. Esto ha generado, digamos, que muchas escuelas hayan estado cerradas en la costa y ahora tengamos un debate sobre que los niños van a pasar de año, es decir, sin haber podido estudiar adecuadamente, y así hay un nivel de deserción estudiantil enorme, quiero decir, en el país. En fin, así podríamos ir siguiendo uno por uno los diferentes, digamos, carteras ministeriales. En este sentido, yo creo que el gobierno es un gobierno con muy poca gestión, y vuelvo a repetir, me parece que el eje de la discusión general está en los temas en los que les preocupa fundamentalmente a la ciudadanía, que son seguridad, que es donde ha articulado básicamente toda la estructura digamos, de su popularidad al gobierno a través de las acciones con las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar el tema de empleo, donde los datos
digamos, donde el discurso gubernamental no es coincidente con los datos de las propias instituciones públicas. Y aquí termino diciendo, es decir, cuando el presidente nos habla de números de contratos emitidos para jóvenes, esto no se adecúa, es decir, al incremento del número de jóvenes en la seguridad social, o no se adecúa a la PEA que emite el INEC, o no se adecúa, digamos, a los datos mismos del propio gobierno, con lo cual ahí hay una contradicción sistemática que demuestra algo, digamos, que ya Gramsci lo dijo hace muchos años atrás, y es esto de que en las sociedades muy mediatizadas es más importante lo que dices que realmente lo que haces, ¿no? Y usted ha hecho referencia en este caso al discurso que emite el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa y cada una de sus carteras de Estado frente a los resultados que nosotros vemos como ecuatorianos. Y aquí hay un amplio debate, sobre todo en el tema de seguridad, porque desde el gobierno nacional se habla de que se han reducido los niveles de homicidio, de que están haciéndole frente a estas organizaciones delictivas, pero en noticias, en demás espacios, seguimos viendo a personas que en este caso reclaman frente a la inseguridad que se vive en el país. Seguimos viendo sicariatos, masacres y todo lo demás. Entonces aquí sale el análisis de varios expertos que señalan que el presidente Daniel Noboa sigue vendiendo humo y que en este caso lo que hace es vender un falso discurso de que estamos en seguridad. O sea, yo creo que lo que se ha reducido sustancialmente han sido las muertes violentas que se daban en las cárceles, y no eran pocas, ¿no? Hay que recordar todo lo que hemos vivido anteriormente y, por lo tanto, digamos, cada vez que teníamos una disputa entre bandas en los centros penitenciarios, es decir, eso podría ocasionar desde 15 hasta 60 muertos, ¿no? Es decir, claro, ahí hay un indicador evidentemente, digamos, de descenso notable, ¿sí? Y me parece que también lo hay en las calles. Ahora, que baje el indicador de muertes violentas, fundamentalmente por el control de las Fuerzas Armadas, es decir, sobre los centros penitenciarios, no significa que haya bajado la inseguridad. Y efectivamente, como usted bien indica, quiero decir, el número de robos, extorsiones, etcétera, quiero decir, no ha bajado, sino que incluso está aumentando según nos dan los datos. Es decir, por lo tanto, efectivamente, vuelve a haber una desincronización o un desajuste entre lo que dice el gobierno y los datos reales, ¿no? Quiero decir, me parece que esto todavía genera, es decir, hay un ánimo positivo en la sociedad, es decir, porque ve que se reducen el número de muertes violentas, pero, digamos, el pequeño comerciante, el empresario, la persona que, la gente que sale de la universidad por la tarde, noche, es decir, tiene que llegar a su casa, etcétera, sigue estando, digamos, en esa tensión permanente de poder ser asaltados, robados, violentados, es decir, por la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema que sigue ahí, con independencia del discurso presidencial. Y usted ha hecho referencia al ánimo de la población frente también a esta esperanza que tiene de que la situación de inseguridad mejore en el país. ¿Cree que este ánimo de la población, esta esperanza que tiene, hizo que el presidente Daniel Noboa ganara una consulta popular en donde las preguntas, las 9 que ganó, todas eran en materia de seguridad y también el tema de justicia? De 6 meses de gestión, y él en este caso ganó en la mayoría de preguntas. Yo creo que hay que leer bien los resultados de la consulta. Yo no estoy muy de acuerdo con las lecturas que se han hecho, digamos, en el mainstream sobre la consulta y digamos, de la mayoría de los analistas, o por lo menos los que tienen voz más reconocida en los medios convencionales. Y lo digo así de claro porque me parece que la consulta, si la leemos bien, lo que veremos es que las 9 preguntas aprobadas, digamos, por la sociedad ecuatoriana tienen que ver con materia de seguridad, y las que no tienen que ver con materia de seguridad no fueron aprobadas. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es precisamente ese clivaje en la sociedad. Es decir, se le reconoce a este gobierno, con sus más y sus menos, es decir, la gestión en materia de seguridad es mejor, ha reducido, es decir, hay una presencia militar, etcétera. Quiero decir, hay control de las cárceles, hay presencia de la policía en las calles, cosas que no había durante el gobierno de Lasso, pero al mismo tiempo no se les aprueba cosas que además hay que verlas bien, porque, a ver, o sea, que la sociedad ecuatoriana no apruebe un debate sobre los centros de arbitraje, o sea, ¿qué sabe la gente sobre los centros de arbitraje? ¿No? O sea, internacional. Lo que digo es que no forma parte del debate público. Cuando a ti la sociedad ecuatoriana no te aprueba esa pregunta, lo que te está diciendo es que no te va a aprobar ninguna pregunta que no sean las que tienen que ver con seguridad. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ver con los 20 puntos en los que el presidente ha bajado desde enero hasta acá, es decir, en popularidad, y tiene que ver también, digamos, con algunos descontentos, y los apagones, etcétera, han sido pilares del descontento social, y también, digamos, que más allá del discurso sobre la creación de puestos de empleo, eso no se denota en las familias, es decir, los hijos siguen estando desempleados, ¿no? Los padres siguen estando precarizados, es decir, a la gente que no tiene empleo no encuentra empleo, y por lo tanto esto, la
la larga, si no se ponen soluciones y no hay indicadores, digamos, realmente constatables, es decir, de que mejora la situación, pues posiblemente termine pasándole factura a este gobierno como se la pasaría a cualquier otro, ¿no? Y precisamente lo que usted ha mencionado, ya que ha hecho esta lectura un poco más profunda acerca de los resultados de la consulta popular, yéndose a estas dos preguntas que no fueron aprobadas, que es la del trabajo por horas y la del arbitraje internacional, y la factura que le podría pasar al presidente Daniel Noboa. ¿Cree que a raíz de esta consulta popular el presidente Daniel Noboa tuvo un quiebre ahí, un golpe en su gestión y lo vemos menos fuerte? Yo creo que el mero hecho del discurso triunfalista, del 9-2, goleada, este tipo de cosas que vimos, es decir, que eran como soundbites, ¿no?, emitidos por el gobierno para que esto fuese reproducido en las redes sociales, en las tendencias, en los medios de comunicación, etcétera, es una demostración de debilidad. Y lo digo así de claro, pues no me hubiese hecho falta hacer eso, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que, vuelvo a repetir, que la gente, o sea, una cosa era el contrato por horas, a pesar de la insistencia de la ministra de Trabajo y del propio Ejecutivo en aprobar algo, es decir, que el gobierno, o sea, que la sociedad ecuatoriana rechazó contundentemente en la consulta. Pero además de eso, la pregunta de los centros de arbitraje a mí me parece fundamental, es decir, por lo que te decía anteriormente, Elba, porque me parece que, o sea, cuando una sociedad te echa para atrás una consulta de ese tipo, cuando a la gente le da igual el centro de arbitraje, es decir, cuando uno abre arbitraje aquí piensa en el fútbol, no está pensando en este tipo de cosas. Esto evidentemente lo que viene a demostrarte es que la sociedad lo que le está diciendo es: mira, yo te apruebo esto para que soluciones el tema de la seguridad, pero y no tengas excusas luego para decirme que es que no has podido por esto, pero lo demás me lo tienes que demostrar, ¿no? Es decir, yo creo que el presidente y este gobierno está en ese impasse, es decir, en tener que demostrar a la sociedad ecuatoriana en los próximos 9 meses, de aquí a febrero, digamos, lo que realmente es capaz de hacer si quiere tener la continuidad en este objetivo de la reelección que el presidente le ha planteado desde el primer día de su gestión, ¿no? Seguimos en esta entrevista con el consultor político Decio Machado, hablando acerca de la gestión del presidente Daniel Noboa, ahora que él también va a rendir su informe a la Nación con estos 6 meses de gestión. Y también consultarle, algunos analistas hablan de que esta relación ejecutivo-legislativo con la que inició el presidente Daniel Noboa era positiva, pero luego fue decayendo. También actualmente tenemos a una Revolución Ciudadana que ha señalado de que está en oposición al gobierno nacional. ¿Cómo ha visto también que se ha ido dando esta relación ejecutivo-legislativo? Porque la Asamblea Nacional en este caso le dio paso a las propuestas en materia económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa. Pero ahora, ¿cómo analiza esta situación? Yo creo que el consenso legislativo que se dio inicialmente también fue visto positivamente por parte de la gente. Es decir, estamos acostumbrados a esta pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo de forma permanente desde que el Ejecutivo no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, y esto pasa desde la salida del presidente Correa, es decir, desde que terminó la gestión de la década correísta, y me parece que esta disputa permanente entre la Asamblea y el Ejecutivo no es vista de forma, o sea, no es bien vista por parte de la sociedad. Es decir, la sociedad no entiende bien, es decir, por qué esa disputa permanente, y lo que entiende es que todos estos políticos son iguales, y es esta lógica, digamos, de la brecha que hay entre la sociedad y el establishment político en el Ecuador, que es brutal, ¿no? Es decir, la gente está aquí y los políticos están allá, y hay una distancia cada vez más grande entre lo que unos debaten y los problemas de los otros. Entonces, en este sentido, me parece que eso fue visto positivamente, pero era evidente que era pan para hoy, hambre para mañana, porque es un gobierno que tiene, digamos, un periodo de gestión muy corto, de 1 año y medio inicialmente, ¿no? Ahora ya le queda menos, y por lo tanto esto implicaba que si tú vas, según se acercase el proceso preelectoral, esa ruptura se tenía que dar, porque, digamos, si no marcan las diferencias unos partidos con otros, entonces ¿para qué se disputa la presidencia de la República? Y eso no iba a durar mucho tiempo. A esto súmale el tema de la invasión en la embajada mexicana en Quito, que evidentemente ya rompe, digamos, definitivamente esa relación entre la Revolución Ciudadana, fundamentalmente la Revolución Ciudadana y el gobierno, digo, más allá del Partido Social Cristiano. Yo creo que esto le ha pasado factura al correísmo, y lo digo honestamente. Es decir, porque me parece que, digamos, la oposición política ha manejado una estrategia comunicacional muy inadecuada, es decir, durante todas estas crisis, y en segundo lugar,
porque al final la gente no ha distinguido muy bien, es decir, qué hacía la oposición y el gobierno, si había tal nivel de consenso en la Asamblea. Por lo tanto, o sea, aquí se han aprobado 5 leyes económicas urgentes en la Asamblea Nacional con el voto de la oposición, y en esas leyes ha habido de todo, ¿no? Es decir, entonces, de todo y medidas antipopulares desde el punto de vista económico. Por lo tanto, yo creo que ahora la oposición intenta reposicionarse, con lo cual lo que vamos a ver es todavía, digamos, unos meses donde esa disputa o esas diferencias me parece que van a ser más abruptas políticamente, porque están obligados a intentar diferenciarse. Y lo hemos visto en el día de ayer en un TikTok que el presidente de la República hizo para tocarle las narices, me permites la expresión, al líder de la oposición que está fuera del país, ¿no? Y hablando de estas medidas en materia económica que usted ha hecho referencia, también en esta gestión del presidente Daniel Noboa tenemos un incremento del IVA del 12 al 15%. También se ratificó el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador, que también fue muy cuestionado, y hay un nuevo acuerdo con el FMI. Estas 3 decisiones importantes en materia económica que también han generado un amplio rechazo, y también hay, por supuesto, los grupos que apoyan estas medidas. ¿Qué impacto también le generó a la gestión del presidente Daniel Noboa? Yo creo que el presidente de la República tiene facilidades para llegar a acuerdos con los organismos internacionales de financiamiento en los que él se mueve, que son las estructuras de Bretton Woods, ¿sí? Las viejas estructuras de Bretton Woods, que tienen un control, vamos a hablarlo claro, por parte de Washington. La resolución de ayer del Consejo de la Corte Internacional que vimos con respecto a la Embajada de México, es decir, esas relaciones con el FMI, es decir, ahora las nuevas, nombramientos que va a haber, digamos, en las superintendencias, o incluso, digamos, en algunos espacios de gobierno, digamos, yo creo que ahí están teledirigidas también por el FMI. Hay una agenda fundamentalista en el país. El incremento del IVA era una exigencia al Fondo Monetario Internacional para poder conceder estos préstamos. Yo creo que estamos asistiendo, digamos, a una entrega importante de la soberanía nacional, digamos, en políticas que tienen que ver, que le afectan al bolsillo de los ecuatorianos y a la vida cotidiana. Y ese tutelaje se da desde la seguridad, donde sabemos que nos están prestando, digamos, apoyo inteligencial, técnico, económico, infraestructuras, etcétera, para el combate contra el crimen organizado, pero también están dirigiendo la economía nacional. Yo creo que vamos a un país que cada vez se endeuda más y que va a tener que renegociar inevitablemente los pagos de deuda durante la próxima legislatura, gobierne quien gobierne. Esta es la realidad. El año 2026 este país pagará el 8% de su PIB en servicio de deuda. Esto significa que pagará 2 veces lo que invierte en salud o invierte en sanidad. Eso es imposible. Quiero decir, inevitablemente este país va a tener que sentarse y renegociar el pago de deuda con los intereses que eso implique, y eso, al final, quien paga la deuda, quiero decirles claramente, no es el presidente de la República, sino somos el conjunto de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y ya la parte final, señor Machado, con este análisis que usted ha hecho acerca de los 6 meses de gestión del presidente Daniel Noboa, ¿podemos decir que el presidente Daniel Noboa está construyendo de manera positiva o negativa su camino para una reelección en 2025? Bueno, el presidente ha venido construyendo, digamos, una estrategia para la reelección desde el primer día, y además no ha tenido problemas en decirlo claramente. Sí, es decir, lo que hemos asistido y lo que estamos asistiendo permanentemente es una campaña, se llama así técnicamente, campaña permanente, es decir, campaña electoral permanente desde el gobierno. Quien era hasta hace pocos días, es decir, el secretario de Comunicación de este país, de la Presidencia de la República de este país, tiene libros sobre eso, es decir, publicados. Entonces, quiero decir con esto, o artículos más bien. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que, efectivamente, toda esa lógica de ese discurso que no se ajusta con los datos reales o con lo que la gente vive, etcétera, con la realidad, es decir, forma parte de una campaña, digamos, de comunicación que se llama así, campaña electoral permanente desde el gobierno. Esto es lo que hemos estado viviendo, esto es lo que vamos a ver hoy en la Asamblea Nacional. Posiblemente mañana o esta misma tarde estaremos viendo en las redes sociales un montón de analistas diciendo esto no es verdad, este dato que dijo el presidente no es cierto, otros avalándole, etcétera. Que esto forma parte de la disputa, digamos, dialéctica de la narrativa, del relato, ¿no? Digamos, en la política, y esto es lo que vamos a asistir
por unos y por otros, por tirios y troyanos, es decir, de aquí a febrero del 2025, es decir, porque esto es lo que marca la dinámica de la política. La política al final no deja de ser una disputa por el relato y, digamos, por qué es la verdad o no es la verdad en este mundo de posverdad. Y esto es lo que vamos a estar asistiendo, a las verdades de unos y las de otros, es decir, digamos, discutidas en base a que posiblemente ninguna de ellas se ajusten a los datos reales porque están exageradas o están conducidas al interés de unos y de otros que lo dicen, sí. Perfecto, señor Machado, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero sigan en sintonía de este espacio porque, como les mencionamos, se prevé que a las 11 de la mañana el presidente Daniel Noboa realice su informe de nación en la Asamblea Nacional. Nuestros compañeros reporteros se encuentran listos, un equipo ahí y también otro equipo en otros puntos de la capital ecuatoriana para compartirnos cómo se vive este ambiente en este viernes 24 de mayo. Ya regresamos.